Seguimos en este día de miércoles y como no hicimos presentación, les voy a comentar que vamos a hablar de economía, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos meses cada vez que hay un cambio de autoridades? Más si se trata de la presidencia, obviamente que crea todo un interrogante qué es lo que sucede. Y en Argentina estamos pasando por una situación bastante especial, con una moneda que no está estable. Usted cada vez que va al súper, cada día le gasta más y trae menos a la casa. Y esto obviamente que tiene incidencia directa en la vida cotidiana. Por eso lo hemos convocado esta noche al ingeniero Felipe Biela, que es un entendido en lo que es la economía y cómo se mueve el mercado. Así que ya le damos las buenas noches. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, bienvenido. Pero muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Hoy en un día especial, ¿no? Donde el dólar toca el piso más alto en el techo más alto en cuanto a su cotización en 15 pesos en Buenos Aires y acá un poquito más. ¿Esto está marcando la necesidad de una devaluación en el país? Bueno, el dólar que llegó a ese valor es el dólar, como dice el gobierno, el dólar ilegal, el dólar blue, el dólar paralelo. Que no es un parámetro como para tener en cuenta. Lo que te está marcando es que evidentemente el ciudadano común no quiere tener pesos en el bolsillo, ¿no es cierto? La realidad es que si vos ves un dólar que es totalmente legal, el dólar bolsa, por ejemplo, o el contado contra liqui, que es de la manera en que los grandes inversores o aquellos que tienen posibilidades adquieren bonos pagando en pesos y los venden afuera en dólares, ese dólar está en 13 y pico, 13.50, 13.70, ahora bajó un poquito, pero la realidad es que el dólar, digamos que se puede adquirir legalmente, no está muy lejos tampoco. O sea que no hay que admirarse que este dólar, que es ilegal, que tenés que comprarlo, viste, ahí digamos, a cambistas que no son oficiales, sin autorización de la AFIP y demás, estás hablando de un peso y pico de diferencia, no es nada alocado. Lo que es una barbaridad es que el dólar oficial se mantenga en 9 pesos, 9 y pico. Fíjate vos que Brasil y China, que son probablemente los dos países que mayor intercambio tienen con nosotros, han devaluado de manera tremenda, alrededor del 35%, lo cual hace que la Argentina cada vez sea menos competitiva. Eso sumado a que las cuentas fiscales están bastante desordenadas, o sea, el déficit fiscal, o sea, el Estado gasta más de lo que recauda, y el recalentamiento de la economía que genera inflación es una combinación bastante perversa. Los números hablan de un crecimiento abrumado de lo que ha sido la compra del dólar ahorro. ¿Por qué el afán de la gente de comprar dólar? Pero mirá qué negoción que es. Si podés comprar dólar ahorro, que está en 11 y pico, cerca de 12, porque vos pagás 9.30, 9.20, más el 20%, ese es dólar ahorro, o sea, el 20%, un peso 80, estás más o menos en 12 pesos, y automáticamente, mientras lo estás comprando en esta ventanilla en 12, lo estás vendiendo acá a 13.50, y en Salta probablemente esté un poco más alto, porque vos sabés que siempre es más caro. Entonces, te ganás en un ratito un refuerzo de un sueldo, digamos, si es que tenés una capacidad adquisitiva interesante, ¿no? Esto lo hace la gente que tiene cierto poder adquisitivo. Sí, tenés que tener un ingreso determinado. ¿Qué incidencia tiene para la gente común que no puede comprar el dólar este movimiento de la economía? En rigor, de verdad, para el ciudadano común no tiene una gran incidencia. Lo que tendría una incidencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el incremento de los costos de los productos importados, es si se produce una devaluación, una actualización del tipo de cambio oficial, que lamentablemente, todos los que entienden, todos los que han sido presidentes de bancos centrales, ministros de Economía, que están en los equipos económicos de los tres que tienen posibilidades, todos tienen en mente una devaluación que puede andar en un 20, un 25, un 30% entre fin de año y mediados del año que viene. O sea, pensando que el dólar oficial, muchos hablan de unificarlo, lo cual es difícil en una primera instancia, pero un dólar oficial competitivo que podría estar en los 11, 12 pesos, hasta 13, ¿no?
Con lo cual fíjate que hay una diferencia sustantiva. Entonces, evidentemente, si eso ocurre, se va a trasladar a los precios, porque nosotros somos un país que importa cantidades de cosas. O sea, para poder producir, nosotros tenemos que importar. Para producir automotores, más o menos el 30% de las autopartes son importadas. Para producir soja, tenemos que importar la maquinaria, los productos que sirven para el desarrollo, la semilla, pagar las patentes, etcétera, ¿no? Para lograr estabilizar la economía, ¿usted cree que sería importante liberar la compra y venta de dólares? Mira, en un tiempo relativamente breve, llamémosle un año, hay que unificar el mercado de cambio, el tipo de cambio. Vos no podés tener un tipo de cambio para los importadores, un tipo de cambio para el agro, un tipo de cambio para el que hace ahorro, un tipo de cambio para el que viaja, un tipo de cambio para el que compra bonos. ¿Te das cuenta? O sea, evidentemente te está distorsionando la economía. Eso no pasa prácticamente en ningún país del mundo. Tenés un mercado único. Brasil, por ejemplo. A pesar de los problemas que está teniendo Brasil, ¿no? Brasil tiene muchos problemas, pero así todo es una de las economías más importantes de la Tierra. Y fíjate vos que uno de los problemas que tiene, y lo resuelve bastante diferente a nosotros, fíjate que uno de los problemas que tiene es un problema de desconfianza en las autoridades por el tema de corrupción. Pero ya metieron preso a un ex jefe de gabinete, unos cuantos. Acabo de saber que tenemos procesado cantidades de funcionarios de primera línea y no pasa nada. No pasa nada de nada, por el contrario, la gente tiene la percepción que no va a ocurrir nunca. Pero yendo al tema del tipo de cambio y lo que ocurre en Brasil, Brasil tiene un tipo de cambio totalmente unificado y controlado. O sea, nadie en Brasil le interesa tener dólares, nadie. O sea, los problemas devaluatorios y demás que tiene, los sufren más los vecinos que ellos mismos, pero porque verdaderamente se han manejado con un cierto criterio. Acá lo que ha pasado en los últimos años es, cuanto menos nos va a llevar un par de años tratar de volver a una economía más o menos sostenible, sustentable en el tiempo, que vuelva a crecer y que lo haga con una inflación baja, como son todos los países que nos rodean. Cuando uno habla con gente entendida de la materia, como usted lo hace, ingeniero, y plantea toda la economía, cómo está, ve una economía bastante vulnerable. Sin embargo, desde el gobierno nos han querido mostrar que hemos tenido un país que ha crecido, que ha podido subsidiar ciertas materias. Sin embargo, se anuncia que el déficit fiscal que dejaría la presidenta es comparado a la época de Raúl Alfonsín. Esto nos pone en una situación muy crítica como país en el contexto mundial. Sí, el tema del déficit fiscal es verdaderamente preocupante. Vos fíjate que en el año 2002, por ejemplo, el Estado recaudaba, para ponerlo a moneda constante, unos 35.000 millones de dólares y no tenía déficit fiscal. Este año va a recaudar al tipo de cambio oficial más o menos 230 o 240 mil millones de dólares, o sea, 200.000 más, y tenemos un déficit fiscal más o menos del 6% del PBI, que es una enormidad. Y lamentablemente para cubrir ese déficit fiscal, como la Argentina está en un default selectivo por todo este problema del fondo buitre, que alguna vez lo hablamos y que el gobierno ha seguido el peor camino, el más difícil, y no lo ha arreglado, no tenemos acceso a los mercados internacionales en donde tenemos tasas de 2, 3, 4, 5% anuales. Tenemos que hacer, como ha hecho ahora el gobierno ayer, ha tomado pesos, porque nadie le quiere dar dólares, ha tomado más o menos 1.000 millones de dólares, pero lo ha recibido en pesos, ajustados con el dólar oficial, que van a ser reintegrados en el 2017. O sea, ese tipo de soluciones que verdaderamente para los gobiernos que vienen es un salvavidas de plomo, ¿no? Ahora, ¿usted cuál cree que sería la medida que debiera tomar el presidente que asuma a partir de diciembre para tratar de tener confiabilidad, que es lo que nos falta? Primero y principal, tiene que conformar un equipo de asesores y un equipo económico de gente que verdaderamente esté prestigiada. Esta gestión en esta última década no siempre
tuvimos las características de ministros de Economía como han sido en estos últimos años. Usted recuerda cuando estaba Labaña, había una solvencia, había una credibilidad, y se trata supuestamente de la misma gestión, en donde llegamos a tener superávit gemelos, o sea, éramos superavitarios en las cuentas y también en la balanza comercial, o sea, algo que en la historia de Argentina no se dio nunca, algo que se le alabó a la gestión de Néstor Kirchner. Entonces, por un lado, necesitas generar confianza. La economía es confianza. Si no tenés un equipo económico confiable, que genere índices confiables, fíjate vos que sería una gran noticia en cualquier país del mundo que haya bajado el desempleo al 6% como se informó ahora. Pero no lo cree nadie. ¿Y sabe por qué no lo cree nadie? Porque a su vez hay un índice, que es el índice de actividad, que te dice la cantidad de personas que están buscando trabajo, que es el más bajo. Nadie está buscando trabajo acá. Y si no está buscando trabajo, no se lo considera desempleado. Entonces, son todos índices sospechosos, ¿me entendés? Entonces, como lo es el índice del costo de la vida, que las consultoras privadas, cuanto menos, te están dando un 60, un 70% por arriba, mientras el índice te dice que acumula en el año 10, 12 o 15 puntos, los demás, y cuando vas al súper, sabes que no baja del 25%, algunos hablan del 30, al 35%, pero hablemos de algo moderado, lo que están dando en incrementos salariales que andan entre el 25 y el 30%, que es la inflación real que hay. Entonces, todas estas cosas hay que ponerlas blanco sobre negro. No se puede seguir mintiendo la estadística, porque si vos mentís la estadística y decís, estamos fenómeno, la inflación es baja, estamos creciendo a tasas chinas, no tenés ningún problema, no vas a hacer ningún plan para solucionarlo. Hay que diagnosticar bien y para eso hay que poner un equipo. Y te digo que la suerte es que los tres que tienen posibilidades, los tres tienen, fíjate que ninguno habló de ponerlo a Kicillof, ¿no? Ni a ninguno de estos muchachos. Ni siquiera a Scioli se le ocurrió. No, para nada, al revés, lo tendrá diputado, ni siquiera a Feletti o alguno de estos que han estado recientemente. Todos usted nos da la tranquilidad de que los tres candidatos presidenciables tienen un buen equipo. Tienen equipos económicos con mucha experiencia en crisis, tanto Scioli, Macri como Massa. En rigor de verdad, cualquiera de ellos va a tener que atacar el déficit fiscal, la inflación, el tipo de cambio, ¿va a ser necesario la competitividad? Fíjate, lamentablemente hay cosas que hay que ajustar, pero hay que ajustar bien. O sea, lamentablemente hoy se está subsidiando a los country de Buenos Aires la luz, gente que realmente son muy adinerada y pagan muchísimo más barato los combustibles en Capital Federal que acá en Salta, que es uno de los lugares que los produce. O sea, realmente hay una cantidad de desfasaje que hay que sentarse a analizarlos y corregirlos. Hoy hay una mitad de la Argentina que trabaja para sustentar a otra mitad que no trabaja. Y ese es el negocio por ahí de esta gestión. Esa gente que no trabaja y que realmente quisiera hacerlo. Yo conozco un montón de gente que me dice, yo deseo conseguir un trabajo, pero no hay. Sin embargo, el índice es 6%. Tenemos prácticamente uno de los índices más bajos del mundo. Claro, porque la gente no busca trabajo, lo que usted marcaba. Ahora, trasladando esto a la economía regional y lo que es Salta, usted es una persona que se mueve dentro del ámbito económico de la provincia. ¿Estos índices se condicen, sobre todo el del desempleo, en lo que sucede en la provincia? No, para nada. Ni en esta provincia ni en ninguna. En Resistencia, por ejemplo, tiene 0% de desempleo. Salta, nosotros estamos más o menos en la media, un poquito por arriba. Evidentemente hay que empezar a medir con seriedad. ¿Que hemos mejorado frente al 2002? Sin duda, estábamos cayendo en picada, o sea, cualquier cosa era mejor que eso. Pero que tenemos 6% de desempleo como los países que están, digamos, con un índice de desarrollo y de actividad fenomenal, eso tampoco es cierto. ¿La construcción cómo se está moviendo en estos meses? Mira, la construcción ha tenido el año pasado un parate, ahora se han reiniciado algunas obras. También ten en cuenta que el Estado, estamos en época de elecciones, así que ha reactivado numerosas obras y la obra pública mueve la industria de la construcción y por lo tanto disminuye lo que tiene que ver con el desempleo. También todos estos planes Procrear han contribuido bastante.
Algunas soluciones han ido encontrando, lo que pasa es que lo que no encontramos es la solución de fondo. No digo que esté mal el plan Ahora 12, bienvenido, ¿no es cierto? Pero acá tenemos que buscar algo que sea sustentable en el tiempo, no parches. Hace 4 años que la economía argentina no crece. 4 años, después de haber crecido a tasa china, ¿no es cierto? Entonces, la población sigue creciendo, la población económicamente activa, sigue demandando servicios, sigue demandando una serie de cuestiones y se sigue generando personas que necesitan incorporarse al circuito laboral. Si nosotros no permitimos que la economía crezca, esas personas van a ser desempleadas. Hoy tienen subsidios, hoy se subsidia a todos los chicos que están en los últimos años de secundaria, a todos los estudiantes universitarios, aún los de las universidades privadas, tienen acceso a estos planes. No digo que esté mal, pero tendríamos que rever si realmente todos lo necesitan o hay otras prioridades. A mí me parece bien que el que no está en condiciones y que realmente califique y realmente estudie, pero acá no tenés ninguna contraprestación. O sea, puede ser un estudiante crónico de por vida y recibir el beneficio. Eso no está bien, porque la Argentina que nosotros hemos visto que se construyó con esfuerzo, con sacrificio, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, te exigía un trabajo, ¿no es cierto? Te exigía un esfuerzo y hoy eso no está claro. Sin embargo, y voy a pasar a Conchigo, a las ingenierías, vos sabés que soy presidente del Copaipa, hay cosas que se han hecho muy bien, como por ejemplo la inversión en tecnología. Fíjate que hoy o ayer ya se despachó el segundo satélite. Hay 8 países en la Tierra que pueden producir satélite, uno de esos es la Argentina. Hay 5 países en la Tierra que pueden producir energía nuclear, uno de esos es la Argentina, gracias a la ingeniería que tenemos en la Argentina, porque realmente el recurso humano que tenemos es maravilloso. En ese sentido el Estado invirtió bien, pero bueno, evidentemente te das cuenta vos que teniendo talentos impresionantes y además recursos muy numerosos en la provincia de Buenos Aires, no se han solucionado los problemas simples, como son los problemas del drenaje de agua. Para la ingeniería esos son problemas simples. Imagínate al lado de mando un satélite. Pero cuando el dinero se va a otro lugar, es imposible que se pueda solucionar. Acabas de dar en la tecla, ese es el problema. O cuando hay una mezquindad política, como dicen que existió, donde los fondos estaban y no fueron girados. 12.600 millones. No 10, ni 100, ni 500. 12.600 millones y se sigue inundando como el primer día, ¿no? Es para meditar. Ingeniero Felipe Biela, muchísimas gracias por su gracias tiempo. A vos. Tiempo de pausa en día de miércoles y ya volvemos.